Padre, esta tarde, Señor, qué bueno poder reconocer que tú reinas por toda la eternidad, Señor. Que desde el principio hasta este día, tú nunca te has movido de tu trono, Señor. Y esa es nuestra confianza, que tenemos un Rey que está al cuidado de nosotros, que nos creaste con un propósito, Señor, y ahora es nuestro trabajo descubrirlo por medio de tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Te rogamos que bendigas el estudio esta noche, que hablas a nuestros corazones, Señor, y que podamos recibir de ti lo que tú ya habías preparado para cada uno de nosotros recibiéramos esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada empezamos una jornada, le voy a llamar así, de 6 semanas en la que vamos a tratar de encontrar a través de la Biblia cuál es el propósito por el cual existimos. No sé si alguna vez se han puesto a pensar en esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo en este mundo? A menudo el tiempo se nos va solamente en pensar en el trabajo, en los estudios, en la familia, en los amigos, en dormir, en comer, en levantarnos un día, y nos damos cuenta que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años. Y entiendo que por la edad que tienen la mayoría de ustedes todavía es fácil poder ir a través de las semanas y los meses sin tener un propósito claro en la mente. Pero conforme vamos llegando a los 25, a los 30, a los 35 años, empezamos a tener una sensación como si hemos desperdiciado nuestra vida. La Biblia enseña que Dios no nos creó para que desperdiciáramos nuestra vida. Una de las primeras cosas que necesitamos entender antes de que entremos al primer propósito es que no hemos sido creados para este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Dios nos creó para la eternidad. Dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón de las personas. Eso quiere decir que el día que dejemos de respirar y que abandonemos este mundo, ese no va a ser el fin, sino que empezará la eternidad. Ahora, entre tanto estamos en este lugar, estamos para prepararnos para la eternidad. Lastimosamente, y digo lastimosamente porque me gustaría pensar que hay otra opción, pero no la hay. La Biblia enseña que cuando nosotros morimos solamente hay 2 caminos. Y ustedes lo conocen: el cielo o el infierno. Me gustaría poder decirles, no, mira, hay una tercera opción. Usted puede hacer una larga fila en la eternidad, esperar un turno para ver si usted puede ir al cielo o a otro lugar. No dice la Biblia tal cosa. Dice que cuando terminen nuestros días en esta tierra, vamos a la eternidad. Y en la eternidad solamente hay 2 opciones: o la gloria eterna y la presencia de Dios eterna, o la condenación eterna. Y la condenación eterna no es sino la ausencia de Dios por toda la eternidad. Y eso va a representar un sinfín de cosas que son desagradables. Ahora, Dios nos creó para el cielo. En su corazón, el deseo, dice la palabra de Dios, que Él desea que todos seamos salvos. Él desea que nosotros vayamos a vivir una eternidad con Él. Entonces, en este mundo, nosotros en realidad nos estamos preparando para la eternidad. Sin embargo, necesitamos preguntarnos, ¿cómo vamos a vivir en este mundo mientras nos preparamos para el siguiente? Es decir, para la eternidad. Y la Biblia muestra al menos 5 propósitos o 5 maneras en las que nosotros podemos vivir en esta tierra que nos van a preparar
para ir al cielo. Es decir, estamos en un punto de espera, como en una sala de espera. Muchos hemos estado en salas de esperas. Cuando vamos a pasar consulta, o cuando vamos a hacer un trámite al banco, o cuando estamos en una oficina, le dicen, siéntese por ahí y ya lo vamos a pasar. Entonces, mientras nosotros vivimos, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, estamos como en una sala de espera. Estamos como en una especie de preparación para cuando se llegue el momento de la vida real, de la vida a la que sí pertenecemos. La Biblia enuncia al menos 5 propósitos o 5 maneras en las que nos podemos preparar para ir a la eternidad. Y esas son las 5 maneras o los 5 propósitos o los 5 objetivos que vamos a estudiar en las próximas 5 semanas. La ventaja de estos propósitos es, número 1, que nos preparan para la eternidad. El primer propósito que vamos a estudiar hoy es que fuimos creados para amar a Dios, para adorar a Dios. Y la Biblia enseña que en la eternidad vamos a pasar adorando a Dios, teniendo una relación de amor con Dios. Entonces, el primer propósito nos prepara para la eternidad, pero también nos ayuda a disfrutar esta vida pasajera en la que nos encontramos. Eso aplica para cada uno de los 5 propósitos. Entonces, entre tanto estudiamos los propósitos, es nuestro deseo que más que conocer un montón de contextos o de conceptos bíblicos y espirituales, que a lo mejor cada uno de nosotros logremos comprender cuál es el propósito por el cual Dios nos ha creado y que nuestra vida empiece a tener un sentido verdadero o un sentido distinto al que ha estado teniendo hasta hoy. El primer propósito o la primera de las 5 metas que como cristianos o como hijos de Dios deberíamos de tener es que fuimos creados para agradar a Dios. Ahora, lo primero que hay que entender acá es que Dios no nos necesita, ¿sí? Dios no nos creó porque necesitaba crearnos. Dios no nos creó porque se sentía solo. Dios no dijo, ay, qué aburrido estoy, voy a crear al ser humano. No fue así como sucedió. Él nos creó para disfrutar una relación con nosotros. Nos creó para que pudiéramos tener una amistad. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Nos creó para amarnos. Dice la Biblia que somos objeto de su amor, es decir, que nos creó para amarnos. Y Él vive y existe como un Dios amoroso que nos ha creado para ser amados por Él y que nosotros le amemos de regreso. Otra cosa que tenemos que entender en la base de estos conceptos es que Él nos creó, escuche bien, con la capacidad de experimentar el placer. ¿Cuántos se han comido una pupusa así, pero calientita, no sé cómo le gustan, si de queso o de chicharrón, que cuando usted la parte se le estira el queso y se nos hace agua a la boca solo de pensar? Se da cuenta que Dios nos creó con papilas gustativas y que hay cosas que son sabrosas al paladar, pero hay cosas que guácala, como el rábano, por ejemplo. No sé si a alguien le gusta, pero yo pruebo rábano y me genera disgusto. Así como algunas cosas me generan disgusto, otras cosas me generan placer. Como por ejemplo que el Real Madrid haya clasificado hoy a las semifinales, ¿sí? Dios nos creó, escuche, mire, le va a parecer extraño, este pastor está hablando de fútbol. Es que Dios nos creó para que disfrutáramos la vida, para que nos sintiéramos felices, para que experimentáramos alegría. ¿Sí? En lo que estaba todavía pensando y preparando el sermón, tomé una pausa para ver el partido y es que todavía me siento contento. Y yo creo que Dios está contento de que yo, que soy su hijo, me sienta contento. Lo que les quiero explicar no es fútbol, sino el hecho de que Dios comparte nuestra alegría. De la misma manera en la que un papá goza cuando su hijo disfruta la vida, mire, no hay gozo más grande, yo puedo verlo en los que son papás, que ver a su hijo feliz. La alegría de los hijos
automáticamente se convierte en alegría para los padres. Entonces Dios, siendo nuestro Padre, disfruta cuando nosotros disfrutamos. Él no nos creó solo para que vivamos un día y otra semana y que nos cansemos y que durmamos y que comamos y que no disfrutemos la vida. No, Él nos creó para que pudiéramos disfrutar la vida y Él va a disfrutar cuando nosotros disfrutamos. Ahora, esto que acabo de mencionar no debe confundirnos y hacernos creer, bueno, como Dios me creó para que yo disfrute la vida, pues yo me voy a dedicar solamente a disfrutar la vida y a buscar mi propio placer. Ahí es donde las cosas se arruinan, ¿sí? Cuando nos enamoramos o nos apasionamos demasiado por nuestro placer, por nuestro deleite o por disfrutar nosotros. Dice la Biblia que fuimos creados para agradar a Dios, para deleitar a Dios y para que Dios disfrute por medio de nosotros. Eso quiere decir adorar a Dios. Adorar a Dios es generarle agrado a Dios. La adoración no es solamente música. Tenemos el mal concepto de creer de que vamos a adorar a Dios y después de la adoración entonces vamos a estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia también adora a Dios. No, después de la adoración entonces vamos a servir a Dios. Servir a Dios también adora a Dios. El adorar es mucho más que solamente cantar. Es mucho más que solamente aplaudir o cerrar los ojos o hacer música. La adoración es un estilo de vida. Es una manera en la que debemos vivir. Debemos vivir y buscar y tener la actitud de glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Dice la Biblia que debemos adorarle continuamente. Mire, se imagina que nosotros tuviéramos que adorar a Dios continuamente y que la adoración fuera solo música. Quiere decir que tendríamos que estar cantando todo el tiempo. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Verdad? No funciona, no podríamos hacer eso. Entonces, ¿cómo cumplimos cuando la palabra de Dios dice adórele continuamente? No podemos pasar cantando todo el tiempo, sobre todo cuando no sabemos entonar. La adoración es un estilo de vida. La adoración nace en el corazón. Debemos adorar a Dios todo el tiempo y donde sea que estemos. Lo que sea que hagamos, si nuestra actitud y nuestro corazón desea adorar a Dios, entonces se va a convertir en un acto de adoración. Y por ahí el autor decía que había una muchacha que se dedicaba a adorar a Dios mientras ordeñaba las vacas. Esto podría parecer un poco extraño, ¿verdad? Bueno, es que Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para las personas. Oiga, este versículo debería cambiar la manera en la que vemos la vida. ¿Por qué? Porque si usted se dedica a servir alimento en las mesas, bueno, entonces usted debería pensar que ese cliente, que probablemente es un odioso, que ese cliente, que probablemente es un maleducado, un patán, un desagradable, que ese cliente en realidad es Jesús. Y yo le pregunto, si Jesús, pongamos el ejemplo, usted trabaja en un restaurante y su trabajo es servir a las mesas. Y de repente un día entra Jesús y pide una mesa. Y le dice, por favor voy a ordenar un pollo encebollado. ¿Cuál va a ser su actitud en el momento en el que va a servir ese plato? Si usted está en cocina, ¿cuál va a ser su actitud en el momento en el que usted va a preparar esos alimentos? Si usted está en la caja, ¿cuál va a ser su actitud en el momento en el que va a recibir el dinero? No importa dónde trabaja, si usted trabaja haciendo limpieza, si usted trabaja en una gasolinera, si usted trabaja en una escuela, si usted trabaja en una iglesia, si usted trabaja para el gobierno o para la empresa privada, dice la palabra de Dios, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hemos confundido y creemos que hay trabajos que son espirituales. Y por ejemplo, han de decir, el pastor porque trabaja para Dios. Yo no trabajo para Dios, a mí no me paga Dios, a mí me paga una iglesia, sí, es una organización. Pero si yo lo hago por un sueldo, entonces he perdido el sentido de la adoración. No hay trabajos que son más espirituales que otros. Solo hay personas
que buscan adorar a Dios más que otras. Porque ¿sabe qué? Voy a poner el mal ejemplo. Si yo me paro aquí delante de ustedes y preparo un estudio y les comparto, pero yo lo hago para que ustedes digan, ¡hey, qué bonito cómo habla el pastor! Yo no estoy adorando a Dios con eso. Pero si usted se dedica a manejar un vehículo y usted maneja como si manejara para el mismo Rey de Reyes, entonces ese trabajo tiene mucho más valor que aquel que predica la palabra de Dios. Porque no se trata de lo que hacemos, sino la actitud con la que hacemos. Para poder cumplir esto necesitamos entender que debemos tener a Jesús en la mente todo el tiempo. Lo que sea que haga, donde sea que vaya, piense que Jesús está con usted. Y que lo que usted está haciendo, aunque sea, si usted es bachiller y esté estudiando, usted no lo haga porque, para que el profesor hizo la tarea de mala gana, para que el profesor deje de estar molestando y deje de estar pidiendo la tarea, o para que sus papás dejen de estarlo hostigando, que tenga buenas notas. Usted tiene que hacer todo para la gloria de Dios. Porque la palabra de Dios dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón para el Señor y no para las personas. Ahora, cuando hemos entendido eso, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es alegrar a Dios, es glorificar a Dios. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces alguno de ustedes podría preguntarse, mire, yo quiero agradar a Dios, yo quiero adorar a Dios con todo lo que hago, pero no sé cómo. Entonces la Biblia nos enseña la historia de un hombre que alegró a Dios en gran manera. Este hombre se llamaba Noé. Ustedes conocen la historia de Noé. Dios estaba harto de la humanidad. Dice la Biblia que el pecado había llegado a un punto tan grande que Dios dijo, no soporto más, lo voy a destruir. Pero que en medio de una humanidad corrupta apareció Noé. Y que Noé agradaba a Dios. Y Dios dijo, este muchacho me cae bien. A través de él voy a empezar de nuevo. Y habló con Noé, le mandó que construyera un arca. Noé construyó el arca y salvó junto a el arca, en el arca a toda su familia y a los animales. Cuando nosotros vemos la historia de Noé, podemos encontrar al menos 4 cosas que alegran a Dios cuando nosotros las hacemos. La primera cosa es que amemos a Dios por encima de todo. Vea lo que sucedió con Noé. Cuando nadie amaba a Dios, cuando todo el mundo se había corrompido, cuando todo el mundo estaba viviendo para sí mismo y haciendo lo que se les daba la gana, hubo un hombre que todavía tenía amor por Dios. Y cuando Dios dijo, hay uno todavía que me ama, su corazón se alegró. Entonces, Dios se alegra cuando nosotros le amamos por encima de todo. Dios se alegra o Dios sonríe cuando nosotros confiamos en Él. Vea, lo que Dios le pidió a Noé no tenía sentido. Le dijo, construye un barco. Noé no se dedicaba a la construcción de barcos. Creería yo que a ese punto de la historia ni siquiera existían los barcos. Le dijo, ¿por qué? Porque de aquí a algún tiempo va a empezar a caer agua del cielo y en ese entonces la lluvia no existía. Llovía del suelo para arriba, ¿sí? No caía el agua desde el cielo hacia abajo. Además, todo parece indicar que donde Noé vivía, habían cientos de kilómetros para poder llegar al océano más cercano. Pero cuando Dios le dijo a Noé, ¿vas a hacer esto? Noé le creyó a Dios, confió en Dios. Confió en Dios, aun cuando lo que Dios le estaba pidiendo no tenía ningún sentido. Si yo hubiera sido Noé, le hubiera dicho, ¿cómo agregó construir un barco? Que me han visto cara de arquitecto o de carpintero. Pero Noé no puso excusas. Noé no se quejó, y yo solito voy a construir el barco. ¿Por qué no reuní unas 10 familias para que me ayuden? Noé no hizo eso, simplemente confió. Porque confiar es tener fe en que Dios sabe lo mejor para nosotros. Noé no le dijo a Dios, mira Dios, ¿y por qué no mejor hacemos una torre tan alta para que cuando se inunde no nos ahoguemos?
Noé no le dio sugerencias, no puso excusas, no se quejó, simplemente confió en que Dios tenía el control y en que Dios sabía lo mejor para su vida. ¿Sabe cuántos años tuvo que pasar Noé construyendo el arca antes que cayera la primera gota de agua desde el cielo? 120 años. Y la fe de Noé no flaqueó. Confió en el Señor. Me imagino que la gente se burlaba de él, ¿verdad? Este loco construyendo un barco, quizás ahí iba a vivir. En efecto, ahí iba a vivir mientras todos los demás se morían. En la historia vemos también que Dios se alegra o Dios sonríe cuando nosotros obedecemos. Noé confió en Dios, pero también le obedeció. Mire, el reto que Dios le había puesto a Noé era un reto bien grande. El barco era grande, el arca era inmensa, gigantesca. Pero ¿saben qué es lo que me gusta de la historia? Que si usted va a la Biblia, dice que Dios le dijo, vas a hacer un barco con este material, de estas medidas, lo vas a hacer así, 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 le dio todas las instrucciones al pie de la letra de lo que tenía que hacer. Esa es la parte de Dios, ¿sí? Ahora usted pudiera decir, mire, pero Dios a mí nunca me ha dado indicaciones de qué es lo que tengo que hacer. Lea la Biblia. La Biblia es como un manual de usuario. ¿Quiere saber qué es lo que tiene que hacer en su vida? Lea más la Biblia y encuentre las indicaciones paso por paso de qué es lo que usted tiene que hacer. Ahora, Dios le da las indicaciones a Noé, pero la actitud de Noé no fue, no sé si alguna vez les ha tocado armar algo y tienen el manual de instrucciones y dicen, esto que no sirve para nada, y lo avientan a un lado y empiezan a intentar armarlo por su propia cuenta. ¿Qué suele suceder? Le sobran piezas. Y cuando intenta parar la mesita que estaba parando, la mesita queda así, ¿verdad? Inclinada. ¿Por qué? Se puede preguntar usted, porque no siguió las instrucciones como debía ser. Lo que vemos en Noé es obediencia instantánea. Dios le dijo, mañana mismo empezamos a construir el arca, y adivinen qué fue lo que hizo Noé. Mañana mismo empezó a construir el arca. Además, la obediencia de Noé fue una obediencia total. Noé no entendía, Noé no era constructor de barcos. Pero es que muchas veces en nuestra vida necesitamos ser más obedientes que inteligentes. Se da cuenta que nosotros muchas veces no vamos a entender qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, pero que todavía tenemos que ser obedientes. Y el autor dice que muchas veces explicar lo que Dios quiere para nosotros es como explicarle a una hormiga cómo funciona el internet. Para empezar, las hormigas no hablan el mismo idioma que nosotros. Y para terminar, yo creo que nosotros mismos no sabemos cómo funciona el internet. Entonces, no se trata de que nosotros entendamos todo a la perfección. Y si yo no entiendo, entonces no voy a hacer caso. Mire, debemos obedecer aun cuando no tenga sentido. Y finalmente, en el cuarto punto de lo que agrada a Dios, es que Dios se agrada cuando nosotros somos agradecidos. La promesa de Dios se cumplió. El arca estaba lista. Y vino el diluvio del cielo. Se inundó toda la tierra hasta que se murió el último ser viviente. Los únicos que sobrevivieron fue Noé con su familia y los animales que estaban dentro del arca. Cuando pasó el tiempo del diluvio y cuando volvió la tierra a estar seca y Noé salió de ese barco, ¿sabe usted qué fue lo primero que hizo? Adoró a Dios. Le dijo gracias. En aquel entonces se hacía con sacrificio. Hoy se hace de diferentes formas. Hoy se hace por medio de una oración. Hoy se hace por medio del servicio. Hoy se hace por medio del amor al prójimo. Pero Dios sonríe cuando somos agradecidos. Dios se alegra cuando nosotros tenemos una actitud de adorarlo a Él, que es lo que estuvimos platicando hace 5 minutos. Entonces, ¿qué hace sonreír a Dios? Número 1, que le amemos. Número 2, que confiemos en Él, aun cuando no parezca tener sentido. Número 3, que obedezcamos su palabra, aun cuando no la entendamos. Y número 4, que seamos agradecidos con Él.
Luego, entre tanto, todavía estamos entendiendo cómo funciona este primer propósito. El primer propósito, si yo lo tuviera que parafrasear de otra manera, sería: el primer propósito es que yo pueda tener una relación con Dios. El primer propósito es que yo pueda relacionarme con Dios, que tenga una relación de amor con Dios, que yo entienda que Dios me ame y que yo corresponda ese amor a Dios. En ese sentido debemos entender el deseo de Dios para cada uno de nosotros de que seamos sus amigos. Mire, nosotros podemos hacer una lista de quién es Dios para nosotros. De hecho, está escrita por ahí, mire. Dios es el Salvador del mundo, Dios es el buen pastor, Él es la vida, Él es el camino, Él es el príncipe de paz, Él es el Cordero de Dios, es nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestra victoria, es el poderoso creador, es el pastor. Dios es todo eso para nosotros, pero por encima de todas esas cosas, dice la palabra que Él quiere ser nuestro amigo. Oiga, no es lo mismo que Dios sea nuestro creador a que Él sea nuestro amigo. Él es nuestro creador, pero también quiere ser amigo de nosotros. Piense, cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva vivían en el jardín del Edén y ellos tenían una amistad con Dios. Y yo no sé si les he compartido, como yo me lo imagino, es como tenían una relación tan cercana que de repente Dios venía y tomaba el café y el pan dulce con ellos por la tarde. Si es que esas cosas existían en aquel entonces, que de hecho no existían. Pero me refiero a la conexión que tenían. ¿Sí? A poder tenerlo de frente y poder platicar. La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios, que Moisés fue llamado amigo de Dios, que David fue llamado un hombre que tenía un corazón como el de Dios, conforme al Señor, como si fueran almas gemelas. Ahora debemos reconocer que en este deseo que Dios tiene de ser nuestro amigo, nosotros tenemos un privilegio que no existía antes de Jesús. Y es que antes de que Jesús resucitara, si una persona quería acercarse a Dios, era casi imposible. El sumo sacerdote se podía acercar solamente una vez al año y tenía que cumplir un gran ritual antes de poder venir delante de Dios. No lo podía ver a la cara, tenía que entrar con un gran temor de ser destruido en ese momento. Pero desde que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, dice la Biblia que el velo se partió. Eso quiere decir que nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente. Eso quiere decir que ya no hay nada que nos pueda separar de Dios, excepto nosotros mismos. ¿Sabe qué es lo único que le aleja a usted de Dios? El pecado, pastor. No, el pecado no. Lo que le aleja es que usted no quiere abandonar ese pecado. El pecado nos separa de Dios, pero Jesús venció al pecado. Entonces lo único que nos aleja de tener una amistad cercana y verdadera con Dios es nosotros mismos. Pero si a partir de esto que estamos platicando usted dice: hey, yo nunca había escuchado eso y nunca había pensado en que Dios quería ser mi amigo, yo quiero ser amigo de Dios. Mire, ¿qué pensaría usted de repente si en Facebook, bueno, con eso de los perfiles falsos, ¿verdad? Pero si en Facebook de repente le cayera una solicitud de amistad de, no sé, el presidente es una de las figuras más prominentes que tal vez tenemos. A lo mejor algunos no quisieran ser amigos de él. Yo sí. Cuando sube videos de su casa y de lo que come, yo digo: hey, yo quisiera que el presidente algún día me invitara a comer de eso que ha puesto. Bueno, el ejemplo puede ser absurdo, pero ¿se puede imaginar el privilegio de ser amigo de Dios? ¿Se imagina que Dios un día le invite a su casa a comer? Yo creo que la comida que Dios va a servir ha de ser algo que supera por mucho lo que alguna vez hemos comido nosotros. Dios nos ha creado para que seamos amigos de Dios. Pero ¿cómo hacemos para ser los mejores amigos de Dios? Mire, hay al menos 6 o 5 cosas que podemos hacer para tener una mejor relación de amistad con Dios. La primera es: hable constantemente con Él. Mire, ¿cómo puede decir usted que es amigo de una persona si nunca le habla? ¿Saben cuál es el problema? Que hoy las redes sociales nos han confundido cuál es el concepto de amistad. ¿Por qué? Porque le caen 7 notificaciones, unas con unos nombres todos extraños del Medio Oriente, y dice: Musaf Halamanafi quiere ser tu amigo. Aceptar. Mire, usted no es amigo de Musaf Halamanafi, ¿sí? Esa persona ni siquiera existe, probablemente. ¿Por qué no puede ser amigo usted de Musaf?
Porque no hablan el mismo idioma. Si Musaf alguna vez le escribiera, usted no entendería lo que le está diciendo. Si usted quiere tener un amigo, usted tiene que poder comunicarse con él. Y Dios quiere ser nuestro amigo, por lo tanto necesitamos hablar constantemente con él. Mire, pastor, pero es que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos un montón de cosas que hacer. No podemos pasar arrodillados todo el día orando. Es que hemos confundido lo que significa hablar con Dios constantemente. Mire, se imagina esas personas que dicen, no, mire, es que para orar usted tiene que cerrar los ojos. Porque si usted no cierra los ojos, no entra en la presencia de Dios. Y si yo tengo que ir manejando y al mismo tiempo tengo que ir orando para que Dios me guarde en el camino y para que pueda llegar con bien, ¿cómo hago? Cierro los ojos mientras manejo. Les pregunto, ¿es sabio orar mientras manejamos? ¿Verdad que sí? Mire, hoy en día no se sabe, con los peligros que hay en la calle, muchas personas salieron de su casa y no regresaron porque tuvieron un accidente de tránsito. Eso quiere decir que mientras yo manejo, lo mejor que puedo hacer en lugar de oírla chévere es ir orando y platicando con Dios, pero no puedo cerrar mis ojos. Es que mire, no se trata de lo que hacemos otra vez como con la adoración, se trata de la actitud con la que lo hacemos. Usted puede estar trapeando y orando. Usted puede estar atendiendo a un cliente y orando. Lo que sea que usted haga, usted lo puede hacer en oración si usted considera a Dios, si usted incluye a Dios en lo que sea que esté haciendo. Mire, pastor, eso de la oración siempre ha sido un reto para mí también. Pero este autor da algunos consejos de cómo orar más y me encantan, son fantásticos y súper fáciles de poner en práctica. El primer consejo que él da de cómo podemos orar más es, no piense en oraciones largas. Mire, hemos cometido el error de creer que el más espiritual es el que ora por horas y horas y horas. Yo siempre he admirado a las personas que tienen la capacidad de hacerlo, pero yo nunca he podido. Mis oraciones no pueden durar nada más de 3 o 5 o 10 minutos, lo más largo. Y yo decía, ¿cómo hago para orar más? ¿Cómo hago para orar largo? Y hoy me doy cuenta que no se trata de la longitud o lo prolongado de la oración, sino que nuestras oraciones pueden ser tan cortas como, Señor, gracias por este día. Ahora, esa oración está bien. Pero si esa es la única oración que usted va a hacer en todo el día, entonces está mal. Yo puedo orar 500 veces 2 palabras. Debo orar todo el tiempo, pero mis oraciones pueden ser tan sencillas y cortas como, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte más. Señor, quiero conocerte más. Señor, te pertenezco. Señor, quiero ver tu mano. Padre, ayúdame a confiar más en ti. Señor, y esta es una de mis oraciones favoritas. Padre, más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Mire, y si yo oro eso 500 veces, yo creo, en un día, creo que tuviera más efecto que yo empiece en una metralleta de oración que ni siquiera yo lo entiendo. No creo que a Dios le duela la cabeza, pero me imagino. Conozco personas que hablan mucho. Yo soy una persona que habla mucho. Pero ¿no le ha pasado que cuando habla con esas personas que nunca se callan, como que se empieza a desesperar un poquito? Dios es tan paciente y amoroso con nosotros que si usted es de esas personas que habla mucho, Él no se va a desesperar. Pero hey, nuestras oraciones deberían ser como una conversación. Más adelante vamos a hablar acerca de la sinceridad con la que podemos hablar a Dios. El segundo consejo de cómo podemos ser mejores amigos de Dios es cuando meditamos en su palabra. Oiga, nosotros hemos confundido la palabra. Creemos que meditar es ponernos en el suelo, ¿verdad? Con las piernas cruzadas y las manos así y empezar como a volar. Eso no es meditar. Meditar es repetir algo en nuestra mente. Eso es levitar también, sí. ¿Sabe usted qué es meditar? El autor lo describe de esta manera. ¿Alguna vez ustedes han tenido un problema que no se les va de la mente? Y están haciendo una cosa y de repente... Si usted tiene, por ejemplo, una deuda
y usted anda bien contento, ¿verdad? Y va a comprarse un churro y dice, ay, tengo que pagar esa deuda. Bueno, no se lo compra. Entonces usted va caminando y se va a subir al bus y dice, ay, le debo los $5 a fulanito. ¿Sí? Y andamos preocupados y preocupados por una deuda, por una enfermedad, por un problema. Esa preocupación está dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en nuestra mente. En lugar de preocuparnos tanto por esas cosas, deberíamos de meditar y dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en nuestra mente versículos de la palabra de Dios, verdades espirituales. Meditar no es difícil, es simplemente pensar constantemente en la Biblia. Mire, me imagino que a ustedes les debe de pasar, porque yo hablo muy rápido. Encima predico por 30 o 40 minutos y usted, sobre todo si no trae dónde apuntar, va a salir de aquí y la mayoría de personas, pensaría yo, podrían decir, qué bonito estuvo el sermón, y yo le pregunto mañana, ¿qué aprendió? Ya no sabe. ¿Sabe por qué? Porque no meditamos en la palabra. Entonces, usted no pretenda venir y aprender absolutamente todo lo que yo dije y memorizar todo lo que el sermón se trató. Tome una cosa, guárdenla en su mente, atesórenla en su corazón y repítala. Y repítala. Y repítala una y otra vez, y eso es meditar en la palabra de Dios. Eso va a hacer que podamos ser mejores amigos con Dios. La tercera cosa que nos va a acercar a tener una mejor amistad con Dios es que seamos sinceros con Dios. Mire, Dios no espera que usted sea perfecto, pero sí espera que sea honesto. ¿Usted cree que se puede ocultar de Dios? ¿Usted cree que le puede ocultar sus emociones a Dios? ¿Usted cree que le puede ocultar sus pensamientos a Dios? Puede ocultarlo de las personas, pero no de Dios. Mire, este autor dice, dígale a Dios lo que de verdad siente. Usted está enojado, dígaselo a Dios. Señor, estoy enojadísimo por esto que pasó, estoy molesto, me siento frustrado, me siento cansado, me siento débil, me siento que no puedo más. Dígaselo al Señor. Sea sincero. No le diga lo que piensa que debe decir. ¿Saben cómo son nuestras oraciones? Oramos lo que creemos que Dios quiere oír. Dios quiere saber cómo nos sentimos verdaderamente. ¿Se imagina una relación de amistad donde no hay sinceridad? ¿Cuál sería la palabra contraria a la sinceridad? Hipocresía. ¿Cuántos quieren tener un amigo hipócrita? Dios tampoco. Si usted pretende fingir delante de Dios, entonces usted es un amigo hipócrita para Dios. Sea sincero. Está enojado, dígaselo. Está resentido, dígaselo, sáquelo. ¿Tiene dudas? Señor, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Señor, yo no sé cuál es el sentido de esto. Señor, yo no sé cuál es el propósito. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Dígaselo. ¿Sabe qué tenían en común David, Moisés y Abraham? Que los tres eran amigos de Dios y los tres dudaron y los tres le dijeron, Señor, ya no quiero. Me doy por vencido. Tuvieron la confianza de decirle a Dios cómo se sentían. ¿Sabe qué es lo gracioso? Que Dios ya sabe cómo nos sentimos. Y pretender delante de Dios que no se siente como verdaderamente se siente, al único que engaña es a usted mismo. Y se convierte en un hipócrita delante de Dios. A mí puede engañarme y está bien. Usted no vive para agradarme a mí, vive para agradar a Dios. Pero no podemos pretender engañar a Dios. Sea sincero con el Señor. El siguiente consejo para tener una amistad cercana con Dios, tener una relación de amor con Dios y adorarle a Él, es valore lo que Dios valora. Mire, las mejores amistades son las que tienen cosas en común. ¿Cómo usted va a tener en común otra vez? Musaf. ¿Y usted qué va a tener en común con Musaf si Musaf nunca ha probado las pupusas? Usted le va a escribir, hey Musaf, ¿cómo estás? Fíjate que me acabo de comer 2 pupusas revueltas con un gran bote de curtido y salsa. Él no va a entender lo que usted está diciendo porque no tienen nada en común. Es como que le diga, hey, mira, me acabo de comer un pincho de camello y usted ni siquiera ha visto una vez en su vida un camello. Para tener una amistad tenemos que tener cosas en común y tenemos que aprender a amar, a disfrutar lo que las otras personas aman y disfrutan.
Ustedes saben quién es mi mejor amigo o mi mejor amiga, ¿verdad? Carlita, mi esposa. Y a mí me encanta el fútbol. Y ella sufre porque no le gusta el fútbol. Pero cada vez que puede, yo veo que ella intenta interesarse. Hoy, por ejemplo, llegó, me abrazó y me felicitó porque mi equipo había ganado. Miren, ustedes le pueden preguntar, ¿y te importa? No, no sabe quién ganó, no sabe a quién le ganó, no sabe qué ganó, pero se alegró conmigo, ¿sí? Porque ella me ama tanto que está buscando disfrutar lo que yo disfruto. Dios espera lo mismo de nosotros. Que nosotros busquemos de alguna manera valorar lo mismo que Él valora, disfrutar lo mismo que Él disfruta y buscar lo mismo que Él busca. Que lo que es importante para mí, es importante para mi esposa, debería ser una comparación de que lo que es importante para Dios, si yo quiero ser su amigo, debería ser importante para mí. Ahora yo les pregunto, según lo que ustedes saben, ¿qué será lo que es más importante para Dios en este mundo? Las personas. ¿Por qué? Porque nos creó para amarnos. Por lo tanto, si usted quiere tener una relación con Dios, usted tiene que amar a las personas. Le voy a poner otro ejemplo. Suponga que usted es una persona que no le gustan los niños y le invitan a una casa donde hay 3 niños. Usted es amigo de los adultos, pero si usted quiere ser amigo de los adultos, automáticamente tiene que ser amigo de los niños. Porque usted no va a ser bienvenido a una casa donde usted va a maltratar a los hijos de los dueños de la casa. Exactamente lo mismo funciona con Dios. Yo soy hijo de Dios, tengo una relación con Él, pero también mi prójimo es hijo de Dios. Y si yo lo menosprecio, si yo lo maltrato, si yo lo veo de menos, si yo abuso de Él, eso es como maltratar a un hijo de Dios. Eso quiere decir que a mí en realidad no me importa lo que a Dios le importa, porque a Dios le importan las personas. Entonces a mí deberían importarme las personas tanto como le importan a Dios. ¿Y qué tanto le importan las personas a Dios? Dice la Biblia que Dios amó de tal manera a las personas que envió a su Hijo a morir por las personas. Eso nos incluye a cada uno de nosotros. La Biblia enseña, y es lo que estamos estudiando, que Dios nos creó para una eternidad, para poder ir al cielo y pasar con Él. Pero nosotros no podemos ir al cielo hasta que empecemos a cumplir una de estas 50 cosas que hemos empezado a platicar. El primer propósito para nuestras vidas es que tengamos una relación de amistad con Dios, que podamos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese va a ser el segundo propósito que vamos a estudiar la semana que viene. Oremos. Padre, gracias, Señor. Qué bueno es poder venir y ver a través de tu palabra que tú quieres tener una relación con nosotros, Señor. Nos creaste para amarnos. Somos el centro de tu amor. Ahora, Señor, te pedimos que tú puedas ser el centro de nuestra vida. Y que todo lo que amamos empiece en ti. Que amemos lo mismo que tú amas, que nos importe lo mismo que a ti te importe. Que podamos estar en mejor comunicación contigo. Que podamos meditar en tu palabra, Señor. Que podamos ser sinceros contigo, que podamos obedecerte. ¿Qué sé yo, Señor? Hay tantas cosas. Pero sobre todo, Señor, que podamos recordar lo que tu palabra enseña en Colosenses 3:23. Que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón para ti y no para las personas, Señor. Entonces, vamos a empezar este camino de poder vivir vidas de adoración, vidas de amor y vidas que son agradables a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.